Bueno, me está tocando una tarea difícil, que es presentar a los amigos. Podría presentar a los técnicos, pero es que además son amigos, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces la charla que vamos a tener ahora, que vais a tener el privilegio de escuchar, entre otras, a lo largo de estos días, la va a dar Manuel Touza Vázquez. Manuel es doctor ingeniero de montes. Ha trabajado en la Escuela de Ingenieros de Montes durante mucho tiempo, en los laboratorios de ITIM. Eso quiere decir que ha sido alumno de don César Peraza, de Luis García Esteban, de Francisco Arriaga, es decir, de todas esas eminencias que hemos estado mencionando esta mañana. Entonces, es una suerte, de nuevo, contar con una persona como Manuel, que además es amigo. Tiene muchísima experiencia, yo diría que es un ilustrado que nació tarde, tenía que haber nacido en el siglo XIX, porque es un amante del conocimiento profundo, un buscador del conocimiento profundo, un excelente comunicador y muy generoso para compartir todo ese conocimiento, ¿no? Entonces, en particular, la charla que va a dar yo creo que es un tema crucial, porque se están haciendo muchas cosas con madera, afortunadamente. Estamos en un momento dulce de hacer muchas cosas con madera, pero hay que hacerlas bien. Y gran parte nos lo jugamos en los detalles constructivos, y en concreto los detalles constructivos relacionados con durabilidad. Entonces, Manuel en eso tiene una gran experiencia, ha trabajado mucho, ha participado en muchos proyectos y vienes a compartir tu conocimiento sobre durabilidad y protección mediante los detalles constructivos, precisamente. Así que nada, muchas gracias, Manuel. Un lujo tenerte aquí y que disfrutes durante la conferencia tú también. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Y bueno, como como contaba Miguel, pues hace 30 y tantos años yo estaba estudiando ingeniería de montes aquí al lado, ¿no? Y yo creo que fue allí pues donde por primera vez, creo que a Francisco Arriaga le escuché esta frase, ¿no? Y desde entonces pues es la frase con la que suelo comenzar siempre las intervenciones en torno al diseño constructivo. Hace ya casi 100 años, decía Frank Lloyd Wright, que era un arquitecto estadounidense, que solo podemos usar la madera de forma inteligente si la comprendemos. Y para comprender la madera tenemos que ir al bosque y observar los árboles, ¿no? Fijaos simplemente qué hace un ser vivo que tiene pues, aproximadamente 400 millones de años. Los monos tenemos aproximadamente 4 o 5, Sapiens 200.000, 100.000, o sea, es una insignificancia comparada con los árboles. ¿Cómo se alimenta un ser vivo que puede vivir más de 1000 años y no se puede desplazar? Pues ocurre un verdadero milagro, que es el de la fotosíntesis, ¿no? Lo que hace es, desde el suelo, desde las raíces, transforma una mezcla de agua y de sales minerales hasta las hojas y logra transformar, gracias a la fotosíntesis, o sea, logra absorber el CO2 y esa mezcla de agua y de sales minerales que hay en el suelo, gracias a la energía del sol, crea esta molécula que es un azúcar, la glucosa, y libera oxígeno. Fijaos lo que han hecho los árboles por nosotros. La única fuente de oxígeno que hay en el planeta se debe a la fotosíntesis, no solo de los árboles, también de las bacterias y de las algas. Está regulando el clima a través de la absorción de CO2. Y nuestra vida se debe básicamente a que, nos podríamos definir como energía solar transformada en vida a través de la fotosíntesis, ¿no? Ese azúcar, esa molécula de glucosa, es la base de la energía, es como logramos transformar la energía del sol en energía química, es lo que forma los vegetales, de lo que se alimentan los rumiantes, de lo que se alimentan los carnívoros, de lo que nos alimentamos nosotros. Lógicamente, ese árbol, aquí veis pues que si la fotosíntesis es esto, pues
los seres vivos básicamente estamos hechos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Los árboles, la madera, es un 98%, estos tres átomos. Nosotros, los seres humanos, más o menos un 93, un 94%. No somos otra cosa pues que átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno rodeados de un enorme vacío, ¿no? Y a su vez este árbol, que tiene que transportar esa agua, necesita un tejido de tipo conductor, la albura, de la que hablaba Luis esta mañana, y es una estructura en sí mismo, puede levantarse hasta 100 metros, con lo cual necesita también otro tejido estructural, el duramen. Todos los seres vivos somos biodegradables, porque los átomos que nos forman, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, es un préstamo que nos han hecho las estrellas. Nuestros átomos se han originado hace miles de millones de años por explosiones de estrellas, son los mismos. Cuando morimos no desaparecen, pasan a formar parte de otro ser. Y esto se recicla. La naturaleza inventó una fórmula genial de reciclar el carbono, el hidrógeno y el oxígeno de los árboles, que son los hongos. Yo les llamaba hongos de pudrición, pero voy a empezar a llamarles hongos de reciclaje. Lo que hizo la naturaleza es crear una especie de vegetales tan primitivos que no pueden hacer la fotosíntesis, con lo cual se alimentan de la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, es decir, devuelven a la naturaleza el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Y cómo lo hacen? Es la base del diseño constructivo. Tenemos esporas, no las podemos ver, pero si esas esporas se depositan sobre la superficie de la madera y se dan unas buenas condiciones que requieren cierta humedad, oxígeno, cierta temperatura, germinan y empieza a producirse una reacción química que es capaz de degradar a la madera, de devolver esos átomos. Si todo va bien, el hongo de pudrición se reproduce, forma el cuerpo de fructificación, que es pues esta seta que vemos aquí, muchas de ellas serían comestibles, que está sobre una viga de roble. Esa viga de roble pues estaba en una aldea del interior de Galicia. Con la peste negra hay una demanda de vino cuando se deja de producir en Francia. Se extiende el vino del Ribeiro, cortan los robles, hacen poblados, ese roble forma parte de esas casas. En el siglo XX aparece la filoxera, se arruinan los viñedos, se abandona la aldea, emigran hace 3 o 4 generaciones a América, a lo mejor alguno de los que estáis aquí está vinculado con esas familias, se cae la cubierta, se dan las condiciones para que el hongo de pudrición pueda actuar y esas vigas de roble empiezan a degradarse. El diseño constructivo es, si nos interesa a los humanos, evitar que esas circunstancias se produzcan. Fijaos que a medida que vamos entendiendo el diseño constructivo, pues es todo increíble. Primero, os acabo de decir que el hongo de pudrición requiere humedad, pero unas condiciones de humedad muy especiales. Como mínimo, la bibliografía dice el 20, es mentira. Es más, es el 23, os dicen el 20 por el margen de error de los higrómetros y hasta aproximadamente pues un 60% de humedad. Sin embargo, la madera ha sido diseñada para sobrevivir en un ambiente húmedo, extremadamente húmedo, que es el propio árbol en pie. Un árbol puede vivir 1000 años porque el hongo de pudrición no puede atacar a la madera porque está con ese contenido de humedad que muchas veces supera el 100%. Intuitivamente, a lo largo de generaciones, cuando colocábamos un poste en un poblado neolítico o en la ciudad de Venecia, nos dábamos cuenta de que ese poste no se pudría, porque el contenido de humedad era tan grande que el hongo de pudrición no podía desarrollar esa reacción. También, a lo largo de miles de generaciones, nos fijábamos en el aspecto de la madera atacada por un hongo. Es este que veis aquí. Por ejemplo, en este poste, la parte enterrada en el hongo de pudrición parda o de tipo cúbico tiene este aspecto o el apoyo de una viga. Ese aspecto, aquí veis pues la madera con un ataque por hongos de pudrición y la madera quemada. Yo creo que debió ser tan parecido el ataque por hongos a la madera quemada que durante miles de generaciones creíamos que la madera se recalentaba desde dentro. No teníamos ni idea de lo que era un hongo de pudrición. Y empezamos a través de prueba y error pasada, a través de cientos de generaciones, a decir que cuando ventilábamos la cabeza de una viga o un poste, la madera no se recalentaba y no se pudría. Y transmitíamos a través de esa prueba-error que ventilar era bueno. Pero sabemos lo que es un hongo de pudrición desde hace 4 generaciones.
Ahora está ocurriendo algo extraordinario, y es que en esas circunstancias donde los hongos de pudrición no pueden atacar a la madera se conserva. Y nuestro vínculo con la madera es tan extraordinario que esas muestras de madera que están apareciendo por problemas de cambio climático, porque se deshiela el permafrost en Siberia, están reconstruyendo nuestra historia. Por ejemplo, hace 300.000 años en Alemania aparecen estas lanzas de tejo. Habían sido quemadas con fuego para endurecerlas. Sabemos entonces que hace 300.000 años manejábamos el fuego y estábamos aumentando la durabilidad de la madera. Y algo más impresionante, esta mañana Luis García comentaba rápidamente que en las fibras de la madera de tejo se producen unos engrosamientos helicoidales que aumentan sus propiedades mecánicas. Hace 300.000 años lo sabían probablemente porque cuando intentaron matar un mamut con una lanza de picia o de pino, murieron. Y cuando empleaban una lanza de tejo, esa lanza no se partía. Lo sabían los arqueros ingleses, que en la Edad Media nos pedían que les exportásemos vino solo con la condición de que las barricas de vino estuvieran hechas con duelas de tejo, con la que hacían los arcos, en la que, el famoso arco largo inglés, que durante siglos fue de las armas más eficaces de Europa, ¿no? Esto es probablemente la estructura más antigua de la humanidad. Apareció a finales del año pasado, en Zambia. Son dos trozos de madera que han sido unidos hace unos 500.000 años. Hay una unión carpintera que une dos trozos hace 500.000 años. Si dividís 500.000 entre 25, que es una generación humana, hace 20.000 años estábamos haciendo, como mínimo, estructuras de madera. Si nos metiéramos en una cabaña del Neolítico, hace 5.000 años, como esta, nos sentiríamos en nuestra casa ya. Los diseños serían modernos, los instrumentos de cocina serían los mismos que vemos hoy, ya la rueda se usaba de forma más o menos habitual, incluso hemos perdido conocimiento porque empleaban maderas para usos que hoy ya ni nos imaginamos, pero ya hay diseños modernos hace 5.000 años. 5.000 dividido entre 25 son 200 generaciones. Quedaos con estas dos referencias. Hace 20.000 generaciones humanas hay como mínimo una estructura, hace 200 generaciones humanas el conocimiento de la madera y el diseño de la mayor parte de los objetos que conocemos es el mismo que vemos hoy en día. Hoy en Europa tenemos una norma que nos clasifica la durabilidad. La durabilidad es la del duramen, lo cual justifica que durante miles de generaciones la albura no se considerase madera. Es donde el árbol almacena las sustancias de reserva, no la podíamos proteger. Todavía la norma a día de hoy nos dice que la durabilidad es exclusivamente la del duramen. Por eso, pues en cualquier vivienda histórica de Galicia, lo primero que se hacía era purgar la albura del castaño, porque no la podíamos proteger. Los ensayos que hacemos se basan todavía en la comparación. Por ejemplo, la durabilidad frente a los hongos se basa en unos campos de estacas, donde comparamos la madera que queremos estudiar con maderas que conocemos y vemos cuántas veces más dura. Y las clasificamos de esta forma. Una especie muy durable es cuando la estaca tarda en romperse 10-15 años, no durable menos de 3 meses. Esto es de las mayores limitaciones que tenemos ahora al empleo de nuevos productos. Si logramos una tecnología que convierta la madera en algo muy durable y la empresa que quiera apostar por eso tiene que esperar 15 años para obtener el resultado de uno de las decenas de ensayos que la normativa europea le pide, pues imaginaos, ¿no? Con lo cual estamos intentando sustituir esto por ensayos acelerados en laboratorio, pero la mejor referencia sigue siendo colocar una pequeña estaca de madera en el suelo. ¿Desde cuándo la albura pasa a ser madera? Pues hace nada, 5 generaciones, con la revolución industrial. Allí hay un momento, somos todavía relativamente pocos, poco más de 1.000 millones, ahora somos más de 8.000, y se dispara la demanda de madera y las prestaciones. Aparecen las grandes líneas de ferrocarril en Estados Unidos y aparecen los tratamientos en autoclave. Se logra por primera vez en la historia que la albura tratada dure más que el duramen. La albura pasa a considerarse madera. Hoy en día, para vosotros,
si estamos promoviendo, porque necesitamos un consumo de madera muy importante, si estamos promoviendo las plantaciones de rápido crecimiento, la albura tendrá que formar parte de vuestros proyectos. Pero esto también tiene, 4 generaciones, 5 generaciones. Cuando se hacen los tratamientos en autoclave a finales del 19, es el momento en el que Pasteur descubre lo que son los hongos de pudrición. También hace 4 generaciones respecto a esas 20.000. Hoy intentamos agrupar todos los usos de madera que podemos dar en 5 clases de uso. El criterio básicamente es la humedad, la posibilidad de que sufra un ataque por hongos de pudrición. Por ejemplo, aquí en esta habitación, pues la posibilidad de ataques por hongos de pudrición es 0, porque pues si os fijáis en la tapa que tenéis delante de vuestras sillas, es un contrachapado de haya, nunca va a llegar al 18, al 20%, el hongo de pudrición no lo va a poder atacar, la durabilidad sería infinita. Sin embargo, pues cuando ya estamos al exterior o en contacto con el suelo, pues sí alcanzamos ese umbral del 20%, el hongo de pudrición puede atacar. La mayor parte de los problemas se concentran al exterior, no en contacto con el suelo. Por eso se dividió esta clase de uso 3 en 2 subclases, pero como veis de forma pues bastante subjetiva, ¿no? 3.1 ocasionalmente húmeda, 3.2 frecuentemente húmeda. Y aquí empezamos con la revolución. Hasta ahora teníamos una norma europea, la 460, en mi opinión, con muchas posibilidades de mejorarse. Lo único que nos decía esa norma es que si estamos en la clase de uso 1, en función de la clase de durabilidad natural de la madera que empleemos, si tenemos que tratar o no. Una madera no durable o que contenga albura tenía clase 5. Como estamos en una clase 1, donde no puede haber ataques por hongos de pudrición, no la podemos tratar. Nuestros pinos, pues clase 3, 4 de durabilidad, el duramen 5 si contienen albura. A partir de una clase de uso 3 nos recomiendan que la tratemos incluso pues, en una clase de uso 2, en una piscina. Solo nos decía la norma si tenemos que tratar o no. Y después de otra generación, pues de más de 20 años, la norma cambió a finales del año pasado. Cambió y nos dice, a partir de ahora, decid si en vuestro proyecto, olvidaos de si hay que tratar o no, decidme la vida de servicio, es decir, ¿cuánto queréis que dure vuestro proyecto? Una clase de uso 1, una durabilidad pequeña, mediana o grande. Y nos da una idea de lo que puede ser una durabilidad pequeña, mediana o grande. Y cada país en Europa se va a responsabilizar, porque unos tienen termitas, otros no, unos tienen un clima, otros no, de cómo hacer eso. Con lo cual, pues nos pasa una responsabilidad a los comités de normalización gigantesca, ¿no? Tenemos que decir no si hay que tratar o no, sino qué tengo que hacer para que mi proyecto me alcance una vida de servicio pequeña, mediana o grande en cada clase de uso. Lo que hemos hecho hasta ahora no me sirve porque me puedo fiar en la durabilidad natural. Por ejemplo, pues acudo a unas estacas de eucalipto, tendría una clase de durabilidad 2. La norma me dice que duran entre 7 y 12 años, pero cuando las ensayo, si las coloco en Pontevedra y pasan 10 años, si coloco en Pontevedra 20 estacas, a los 10 años tengo 7. Sin embargo, en Madrid tengo las 20. ¿Por qué? Porque en Pontevedra llueve mucho más que en Madrid. Luego, no me puedo fiar de la durabilidad natural de la madera exclusivamente para saber lo que va a durar una simple estaca. Y tampoco me puedo fiar de la durabilidad conferida, porque si, por ejemplo, trato estos postes de pino silvestre en autoclave con sales hidrosolubles, pues la durabilidad de este poste, que prácticamente todo es albura, va a depender de la sal hidrosoluble, del tratamiento que le he dado. Pero la de este, que prácticamente todo es duramen, y no se puede impregnar, me va a depender de la durabilidad que tenga el duramen. Cada poste tendrá una vida de servicio diferente. Y al final yo lo único que quiero saber es más o menos lo que a partir de ahora pues me van a decir que normalice y prescriba de esa forma es cuánto va a durar, pues imaginaos, un simple banco de pino marítimo. Os voy a enseñar un modelo relativamente sencillo, muy intuitivo, y os lo enseño porque ya es un documento normativo en Francia y probablemente es el que acabemos intentando transferir aquí. Lo que hacen los franceses es definen mejor las clases de uso al exterior porque consideran que la norma europea no es suficiente y a partir de ahí, con esas dos normas que hemos visto, nos dan un rango de durabilidad. ¿Cómo definen la clase de uso? Con 4 criterios.
que mi proyecto esté muy expuesto o no tan expuesto. Muy expuesto, una tarima. No tan expuesto al exterior por encima del suelo, una fachada. 3 condiciones de clima, 3 condiciones de diseño constructivo, intermedio, correcto, intermedio, incorrecto, y la masividad. ¿Por qué consideran la masividad? Porque si yo coloco un pequeño elemento de madera al exterior, un cubo de 1 centímetro y un cubo de 1 metro, y llueve, el cubo de 1 metro permanece después de lloverse mucho más tiempo húmedo que el cubo de 1 centímetro. El hongo de pudrición tiene tiempo para desarrollar su reacción química, una dosis mucho mayor. Por eso la masividad se considera clave para determinar la clase de uso. Esta es la tabla que los franceses usan para elementos poco expuestos al clima, como por ejemplo eso, una fachada. Fijaos que consideran que puedo estar en una clase de uso 4 aunque mi proyecto no toque el suelo, porque consideran, y estoy de acuerdo, que un entarimado en Pontevedra está mucho más en una clase de uso 4 que una estaca clavada en el sur de España, en Huelva, o en Almería, donde llueve 26 días al año. Fijaos, bueno, aquí veis cómo se entra pues, a través de la masividad, del diseño constructivo correcto, medio, incorrecto, condiciones climáticas. Por ejemplo, para la madera maciza consideran pues, que una masividad reducida es hasta 3 centímetros, media entre 3 y 7,5, elevada más de 7,5. La misma tabla cuando mi proyecto ya está muy expuesto al clima. Bueno, no lo veis aquí, este sería un mapa de España. La mayor parte de España tiene un clima seco, llueve menos de 100 días al año. En Madrid, en concreto, 63. Lo que cuentan es cuántos días tengo una precipitación de más de 1 milímetro. Es decir, cuántos días echo una botella de 1 litro de agua a 1 metro cuadrado de mi proyecto, porque consideran que con eso activo también la posibilidad de ataque y las cuentan. España, bueno, pues la mayor parte sería seca, con una parte en Galicia, cornisa cantábrica, moderada y con solo una parte muy húmeda donde llueve más de 150 días. Bueno, no sé, el diseño constructivo, pues también 3 categorías, ¿no? Incorrecto, intermedio, correcto. Un pie derecho, pues que me toca el suelo, pues es incorrecto. Un pie derecho separado a lo mejor más de 30 centímetros, bien ventilado, con un herraje que no me retenga humedad, lo puedo considerar correcto, y situaciones intermedias, pues un diseño intermedio. Si una testa totalmente expuesta de una viga, pues incorrecto. La testa protegida por una pieza de sacrificio, diseño correcto. Situaciones intermedias, corte en bisel, un cierto vuelo, no sé muy bien, bueno, la podría considerar intermedia. Y lo interesante es que una vez que asigno la clase de uso así, con la norma que habéis visto antes, ese documento normativo francés establece rangos de durabilidad de un elemento de madera en esa clase de uso. Por ejemplo, pues un pino marítimo, un pinaster, pues en una clase de uso 2, bajo cubierta, más de 100 años, en una clase de uso 3A, entre 50 y 100 años, 3B, entre 10 y 50, 4, menos de 10. Voy a ver mi banco otra vez. Y voy a aplicar esta propuesta francesa. La especie es pinaster, es duramen, la durabilidad frente a los hongos es 3-4, medianamente durable o poco durable, llueve 108 días, clima moderado, masividad reducida, menos de 3 centímetros, es un tablero alistonado. Diseño constructivo, en mi opinión, incorrecto, no he hecho nada, he colocado una superficie horizontal al exterior y me voy a la tabla de elementos muy expuestos. Y mi tabla me dice, bueno, pues que aunque mi masividad sea reducida, si mi diseño constructivo es incorrecto, estoy en una clase de uso 4. Y la propuesta francesa me dice que en una clase de uso 4 mi banco va a durar menos de 10 años. Y si tengo la paciencia de seguir a mi banco, compruebo que es verdad y que se empieza a degradar pues aproximadamente en el año 6,5. Si no he comprendido lo que ocurre, como decía Frank Lloyd Wright, y no hago un uso inteligente, ¿qué ocurrió aquí? Sustituyeron los bancos de pino pinaster por unos bancos de pino silvestre. Ocurrió exactamente lo mismo. A los 6 años no había bancos. Y al final colocaron unos bancos de hormigón, 15 años después, sin entender lo que ha ocurrido. Lo interesante de esto es que ahora, de forma natural, estáis pensando en el diseño constructivo. Si quisierais volver a hacer estos bancos, la masividad está optimizada, ya no podéis hacer nada, no la podéis mejorar.
La exposición tampoco, si lo queréis hacer aquí. El clima tampoco. Tenéis dos variables con las que podéis jugar, el diseño constructivo o la especie de madera. Si queréis mantener ese diseño constructivo, pues tenéis que buscar una especie más durable, tratada o tal. Pero si queréis usar una especie local, una especie de cercanía, tenéis que cambiar el diseño. Y esto sirve también para apreciar o mirar de otra forma los diseños heredados, lo que hicieron los que le dieron vueltas a esto antes que nosotros, ¿no? Cómo pues todas las cestas están protegidas, cómo las piezas son, tienen un espesor bueno, reducido también, están ventiladas, no tengo grandes anchuras, no retienen el agua, etcétera, ¿no? Fijaos en esta pasarela, en el mismo clima. Bueno, aquí veis, aquí me sale esta España seca pintada de verde, la España moderada, la España húmeda donde llueve más de 150 días. Fijaos en esta pasarela y simplemente en la barandilla de la pasarela tengo varias clases de uso, la 3A, la 3B y la 4. Si me voy a este balaustre, donde he descuidado el diseño de la testa, para mí es incorrecto, la masividad es elevada porque tiene más de 7,5 centímetros, pues estoy en una clase de uso 4 y el pino silvestre clase de uso 4 me durará menos de 10 años, que es lo que ocurre. Pero si me voy a este pequeño elemento vertical con una masividad reducida y un diseño correcto, pues esto me va a durar entre 50 a 100 años. Fijaos la importancia de pensar de otra manera. A su vez, cuando antes que daba bastantes cursos presenciales, si llegaba el día antes a un lugar, intentaba dar un paseo, hacer algunas fotografías y se lo contaba al día siguiente. En este caso, en este puente, pues me invitaron al 25 aniversario y les conté el ejemplo del puente. Cuando volví a verlo, habían entendido perfectamente lo que ocurría y los técnicos de mantenimiento habían inventado esta solución con la cual, pues con esta pieza de sacrificio, recubrían todos aquellos puntos críticos, todas las testas. Es un puente con diseño constructivo que podría mejorar y tal, pero el mantenimiento hace que 25 o 30 años después continúe en buen estado. Esto me sirve también para revisar pues, ejemplos históricos. Por ejemplo, en Europa hablamos mucho de las iglesias que se hicieron en Noruega en la Edad Media, hace aproximadamente 800 años. Cuando llega el cristianismo a Noruega, pues básicamente lo que solíamos hacer con una iglesia era una fortaleza, era una empalizada. El mejor carpintero cortaba el mejor pino, lo mataba en pie, le hacía una herida para que no pudiera circular la savia y normalmente era un proceso pues, que a lo mejor duraba 15 años. Dejaba que el pino se secase en pie y bueno, se cortaba el pino ya estaba seco, se hacían unas iglesias, pero al principio pues no duraban nada porque básicamente eran unos postes hincados. Poco a poco se dan cuenta de que si coloco mis postes sobre otra pieza de madera en este sentido, las iglesias duran mucho más. Y es un ejemplo muy bueno porque las iglesias se han rehecho en el mismo sitio, con lo cual podemos ver la evolución del diseño constructivo. Al final, los 4 postes de las esquinas se convierten en algo crítico, ¿no? Y poco a poco todavía estaban marcadas pues, los agujeros de los primeros postes hincados y poco a poco empiezan a separar ese poste del suelo, a preparar el terreno, a levantar una piedra, a colocar elementos horizontales sin ningún contacto de la testa, a apoyar el poste esquinero, que le da nombre a las iglesias, sobre esos elementos de madera, a protegerlos para que queden en una clase de uso 2 con piezas de sacrificio y al final las iglesias evolucionan y los elementos estructurales están en una clase de uso 2 completamente, con unos faldones que puedo mantener o que puedo intercambiar, pero el alma de esa iglesia, los postes estructurales, quedan en una clase de uso 2. Detrás del diseño constructivo, por mi experiencia, hay básicamente 2 cosas, o sangre o hambre, nada más, o una guerra, o necesidad, o una peste, tal. En estos casos, los carpinteros eran responsables de pagar la iglesia en cuanto se pudriera, y era derecho germánico. Si se suicidaban, la deuda pasaba a su familia, no era derecho romano. Con lo cual, la única forma de que un carpintero pudiera sobrevivir era hacer bien una iglesia. No sabemos el nombre, pero hace 800 años empiezan a hacer bien las iglesias. ¿Qué ocurre con estos elementos de aquí? Bueno, pues las tejas o la fachada, que están expuestas a una clase de uso superior a la 2.
pues desarrollan una técnica hace 800 años que consiste en crear alquitrán de madera y en impermeabilizarlo. No sabemos todavía si impermeabilizarlas periódicamente hace que el hongo de pudrición no lo pueda atacar porque no hay oxígeno, porque no hay humedad, etcétera. Sí sabemos que se ha probado todo tipo de técnicas, los mejores tratamientos del siglo XX, del siglo XXI, madera tratada con sales hidrosolubles, y nada aguanta lo que aguanta esta técnica, con lo cual, cuando se quiso prohibir en Europa el alquitrán de madera porque decían que era cancerígeno y tal, todos los países nórdicos hicieron una investigación, hicieron un documento conjunto, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Groenlandia, diciendo que si no les permitían usar el alquitrán de madera, su patrimonio en madera desaparecía, y se lo permitieron. Somos las cosas que nos han pasado, y por eso es tan importante conocerlos. Parece que cómo trataba una iglesia de Noruega hace 800 años no tiene importancia, pero si no lo hubiéramos recuperado, ninguna iglesia de madera se mantendría hoy en día. Y la última persona que trabajó en una fábrica de alquitrán de madera falleció durante el COVID, que se pusieron en marcha otra vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no había gasolina para mover los coches. O sea, todavía es un conocimiento muy frágil, ¿no? Y conocer ese conocimiento nos permite reinterpretarlo, conocer la historia de las iglesias negras nos permite, pues bueno, el diseño hecho hace 800 años y un diseño reciente, donde el arquitecto que conoce esta historia pues emplea pino silvestre, no lo va a impermeabilizar, pero deje que se llene de moho, no le preocupa, etcétera, ¿no? Estas armaduras son casi contemporáneas de las últimas iglesias de Noruega. Las últimas iglesias de Noruega se hacen en 1350, porque llega un barco abandonado con un cargamento de lana, los campesinos se abalanzan a por él en agosto, toda la tripulación había muerto, estaba lleno de lana con ratas y con pulgas, llega la peste negra a Noruega, en diciembre había muerto el 60% de la población, nunca más se vuelve a hacer una iglesia de madera de este tipo, ¿no? Pero fijaos, eso ocurre en 1350, fijaos lo que estábamos haciendo aquí en 1357, ¿no? Fijaos el detalle de la sobrecubierta. Y fijaos que toda esta historia de la que antes nos hablaron, la carpintería de lo blanco, la carpintería de lazo, le debemos la recuperación a Enrique Nuere, que está sentado en primera fila. O sea, esto, que durante siglos fue un conocimiento en España, un sello, se perdió. Y se ha recuperado, pues gracias a la labor de Enrique, que os lo contará mañana, ¿no? Hay un documental precioso que se llama Los cielos de España, que cuenta esta historia. Y estamos en un congreso iberoamericano y no se me ocurre un aporte mejor desde España a Iberoamérica que el haber llenado Iberoamérica de cielos de madera y tener el conocimiento que hace que esos cielos se puedan mantener, o que esos carpinteros que viajaron pues hayan evolucionado con todo tipo de tipologías, ¿no? Vamos a encontrar muchas más cosas. Probablemente las estructuras más complejas de la historia de España son los edificios de mar y guerra, los navíos de línea que hicimos en el 18, y todavía no somos capaces de reconstruir un navío de línea, y nos falta mucho, ¿no? Y queda mucho más conocimiento que va a ir apareciendo. Si hacéis el esfuerzo de entender las reglas básicas del diseño constructivo, nunca os olvidarán. ¿Por qué decimos que hay que proteger una testa? Pues porque por la testa el agua entra a una velocidad 30 o 40 veces más rápido que a través de las caras. Y cuando entendéis el porqué, pues de forma natural incorporáis a todos vuestros proyectos la protección de las testas, ¿no? Y siempre hay muchas formas de proteger una testa. Fijaos que se puede dar la paradoja de que en un poste, con la corona de albura tratada, el punto crítico no sea el contacto del poste con el terreno, sino en un sitio como Galicia, la durabilidad del duramen. Si damos un corte en bisel, la durabilidad de ese poste aumenta. Si damos 2 cortes, aumenta más. Si colocamos una pieza de sacrificio, deja de ser el punto crítico de ese poste, ¿no? Cuando empezaba a colaborar con arquitectos y se había perdido el conocimiento de la madera, pues hace 30 años hubo un momento que me preguntaba por qué tendían a hacer las cosas siempre mal. Y hay una respuesta: porque es lo natural, porque imitaban a los árboles. Lo que pasa es que la madera que nosotros usamos ya no está en las condiciones de los árboles. Pero me di cuenta de que con la madera lo natural es cometer ese error. Bueno, es imitar a los árboles. Imitar a los árboles pues sería pues colocar un celete en contacto con el suelo, hacer esas empalizadas en las iglesias noruegas, colocar este banco con las testas en contacto con el suelo, porque es lo que vemos.
Y aquí funciona y aguanta 1000 años, pero funciona porque el hongo de pudrición no puede degradar la madera. Por ejemplo, en este caso, donde se quiere proteger la testa, lo único que hacemos es que al proteger la cara con una albardilla, toda el agua que cae sobre la cara la llevamos a la testa y aceleramos la degradación. Cuando, por ejemplo, en este tramo de esta pasarela unimos las testas de las tablas sobre una viga metálica, creamos lo peor que se puede hacer en madera. Es una trampa de agua, un lugar donde acumulamos el agua y no permitimos que se ventile. A medida que tenéis conocimiento sobre los detalles constructivos, el gusto pasa a ser sustituido por el criterio. Y el criterio es básico en el diseño de madera, ¿no? Os puede gustar acercar el arranque de una fachada al suelo, pero tenéis que tener criterio para saber que si las tablas son horizontales la podéis acercar más que si son verticales, por lo que os acabo de contar de la testa, que si colocáis una franja de grava que hace que la gota de agua pierda la fuerza cuando salpique, pues la podéis acercar más que si estamos sobre una superficie de hormigón, donde la gota de agua rebota 30 centímetros. Y esto os dará mucha más libertad de diseño. Si no sabéis, si no entendéis el porqué o no tenéis criterio y acudís a Internet, os dirá 30 centímetros. La protección química no siempre sirve como único criterio. Por ejemplo, imaginaos, esta pasarela. En España hemos reemplazado las pasarelas de abeto, que no duraban nada, por pasarelas de vigas de madera laminada de pino tratadas con sales hidrosolubles. En principio, tratamos cada lámina en un autoclave, encolamos la viga, pero la parte, tenemos una norma europea que nos dice que la lámina superior de la viga de madera laminada tiene que estar orientada de esta forma al exterior. Si tenemos duramen de pino silvestre, que no es impregnable en autoclave, y hacemos un diseño constructivo inadecuado y nos vemos aquella tabla francesa, pues vemos que en una clase de uso 4 nos va a durar menos de 10 años. Y aunque lo metamos en autoclave, el autoclave no va a ser capaz de darle la durabilidad. De ahí la necesidad de proteger, de emplear piezas de sacrificio de todo tipo, ya las hay, albardillas metálicas, madera más durable, etcétera. ¿No? Por ejemplo, pues esto es otra pasarela en Pontevedra, donde veis pues cómo se colocó, pero en cuanto esa pieza de sacrificio falla y no se mantiene, nos aparece la lámina superior de esa viga de madera laminada tratada, donde la parte de albura a un extremo y al otro todavía se mantiene, pero el duramen no. O sea, tratar en autoclave no nos permite evitar el diseño constructivo. El modelo que os he enseñado es muy sencillo. Hay modelos mucho más complejos. Imaginaos simplemente que reemplazamos el número de días que llueve por el número de días que llueve y la temperatura de los meses, que fue un índice que desarrolló un estadounidense en los años 70 y todavía lleva su nombre, el índice de Sheffer. Como habíamos visto que los hongos de pudrición, para hacer su reacción, necesitan la temperatura, si nosotros simplemente tenemos en cuenta pues, que en los meses que tengan una temperatura media de 2 grados el hongo de pudrición no puede actuar, tenemos un índice muy fácil, porque tenemos los datos históricos, y mucho más ajustado a la biología de los hongos de pudrición, mucho más real. Cuando lo hizo Sheffer, pues daba estas 3 categorías, menos de 35, entre 35 y 65, más de 65. Aquí veis en Estados Unidos, el índice de Sheffer oscila pues, entre prácticamente 0 y 150. 150 en la tropical Florida, 0 en los desiertos del interior, donde todavía están clavadas las estacas que usamos los españoles pues, para no perdernos en el desierto, ¿no? En el siglo XVI. Y claro, ahora vais a tener modelos que os van a indicar el riesgo de pudrición, ¿no? Incluso en Estados Unidos esto ya es un programa donde le colocas la localidad donde se hace el proyecto y te lo da. Y fijaos que España es el país de Europa con mayor, las Españas con mayor variabilidad. Tenemos todas las condiciones. Pero ahora por primera vez yo sé que si estoy en Burgos o en Soria, en el Museo de la Madera, y veo este entablado de pino silvestre, esta pasarela, sin tratar de duramen, y me la quiero llevar a La Coruña, me durará muchísimo menos. Y todos los diseños constructivos que vais a ver en las páginas web de arquitectura, donde os van a detallar qué hacen, vais a poder complementarlo con dónde está ese proyecto y qué posibilidades tengo de tratarlo, ¿no? Con lo cual ya la pregunta va a ser otra, ya no va a ser si puedo hacer un cerrado o una verja de castaño, sino
¿cuánto me durará pues un poste de castaño en las 3 zonas climáticas, ¿no? En La Coruña o aquí, ¿no? Y esto va a ir a mucho más. O sea, estos modelos van a ser muy intuitivos y los vais a tener, bueno, pues a vuestra disposición. Todo esto se adapta a los nuevos productos, ¿no? Lógicamente, cuando aparece el CLT, pues tenemos todo tipo de posibilidades de apoyar ese CLT. Tenemos la posibilidad de emplear, bueno, de trabajar el terreno, de levantar un pequeño murete de hormigón, de utilizar una membrana impermeable, de colocar un durmiente de madera o incluso durante el montaje de la obra, pues este accesorio de rotoblas que nos permite defenderlo pues de la solera que pueda estar empapada y al mismo tiempo corregir los pequeños desajustes de la solera. Vais a ver que ya la durabilidad no va a ir sola, va a acompañar a otras prestaciones y junto con mejorar pues la durabilidad con el durmiente, pues vamos a colocar una membrana para mejorar las prestaciones acústicas o a lo mejor pues la membrana que nos protege nuestro edificio del radón en algunas zonas será antitermitas en 10 años también. Y fijaos que en el fondo recuperamos toda esa tradición. Lo que hacía pues, en el edificio de Stadthaus que nos enseñaba esta mañana, separarlo del suelo, es lo que hacíamos en cualquier edificio de entramado en la Edad Media, ¿no? Separar la planta baja del suelo. Estamos haciendo exactamente lo mismo y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos situaciones pues, que nunca nos habíamos encontrado, ¿no? Teníamos, bueno, pues nadie colocaba un forjado horizontal gigantesco a la intemperie durante un proceso que llegaba con una grúa que lo descargaba y lo dejaba montado en 1 minuto. Y en determinados climas pues estamos obligados a protegernos y se generalizará en el norte de España, en Galicia, en el País Vasco, pues cuando empleamos edificios de CLT, varias posibilidades, ¿no? Desde trabajar bajo cubierta, nosotros tenemos un ejemplo reciente, hasta que los edificios pues lleguen con una membrana que permita, esa membrana impermeable al agua líquida, permeable al vapor de agua, que nos permitan protegerlo mientras avance, ¿no? En Inglaterra están empezando a cambiar, por el clima que tienen, la forma de construir con CLT, donde ya, en vez de primar la construcción en una superficie horizontal, lo que priman es, en vez de una superficie horizontal e ir subiendo, priman la construcción vertical, se impermeabiliza, avanza, construcción vertical, se impermeabiliza, avanza, y empieza a ver los manuales en los que recomiendan cómo empezar a construir con CLT en climas húmedos. A medida también que vamos conociendo a la madera, pues nos aparecen nuevas formas de tratarla, pues que son increíbles, ¿no? Una de ellas es la modificación de la madera. También esta mañana, pues Luis hacía referencia a los grupos hidroxilo libres que están en la madera. Fijaos, volvemos a la fotosíntesis, subimos agua, gracias a la luz del sol y absorbiendo CO2, creamos la glucosa. La glucosa es el único componente de la celulosa, no existe otro, solo es glucosa. Y la celulosa es el 50% de una madera normal. Esas moléculas se unen unas a otras por estos enlaces de puente de hidrógeno. Y estos enlaces de puente de hidrógeno interaccionan con las moléculas de vapor de agua. Y eso hace 2 cosas que a los humanos nos molesta muchísimo. Es que la madera hinche o merme en función de que absorba más moléculas de vapor de agua y que si pasa de ese 23%, el hongo de pudrición puede desarrollar la reacción química. Pues por primera vez en la historia somos la primera generación, o formamos parte de la primera generación, que es capaz de bloquear esos grupos hidroxilo. Es lo que llamamos madera modificada y lo hace sin emplear un biocida. Es toda la familia de productos, madera termotratada, modificación térmica, madera acetilada, la modificación química. Esto es una revolución porque hasta ahora podíamos mejorar una propiedad con un autoclave en sales hidrosolubles, pero podemos hacer un puente que dure un poco más, pero no podemos cambiar el diseño del puente. Sin embargo, ahora convertimos la madera en otro material porque cambiamos todas las propiedades y es la primera vez en la historia que podemos empezar a cambiar esos diseños que hemos heredado. Lo vais a poder hacer vosotros. Este puente que veis, pues que ya debe tener sus 12 años, es un puente hecho con pino de madera radiata, acetilado, de 28 años de edad, de rapidísimo crecimiento. Es tan estable, ese producto de madera más estable que hay en el mundo, porque tiene bloqueados esos grupos hidroxilo y no puede hinchar ni mermar sin usar biocida,
pues que os permite diseñar por primera vez de otra manera. Pero yo no quería terminar hablando del futuro, ¿no?, sino del pasado, ¿no? En literatura se dice que un clásico es aquello que no hemos podido mejorar, ¿no? El periódico de ayer hoy ya es viejo, no lo vamos a volver a leer, pero Homero sigue siendo joven 25 siglos después, ¿no? Y cualquiera que llegue a Homero volverá a redescubrirlo y seguirá siendo joven. En madera tenemos obras de arquitectura que son clásicos, que siempre serán jóvenes. En Villa Katsura, por ejemplo, que por cierto era una obra que fascinaba a Frank Lloyd Wright, todo lo que os he contado estaba ya presente hace 4 siglos, ¿no? El apoyo del pie derecho sobre la piedra para que no pueda subir por capilaridad el agua, el trabajo del terreno, la franja de grava que hace que la gota de agua pierda fuerza, el acabado que es una mezcla de hollín con una grasa vegetal, todos los elementos estructurales importantes protegidos de la intemperie por el vuelo de esta cubierta vegetal. Probablemente no lo podemos mejorar, pero si lo conocemos lo podemos siempre reinterpretar, ¿no? Y fijaos, pues una de las características de la arquitectura japonesa, que es la que yo creo que ha establecido el vínculo más profundo de la madera, pues es un vínculo emocional, casi religioso, la relación que tienen, hasta el punto de que en el sintoísmo hay dioses que pueden vivir en árboles y en la madera. Pues una de las características de la arquitectura japonesa es la transparencia, ¿no? Nunca colocaremos un muro de hormigón en una obra clásica japonesa para separarnos de la naturaleza. Siempre abriremos ese contacto entre la naturaleza y los humanos. Fijaos cómo este arquitecto japonés, que se llama Kengo Kuma, reinterpreta la transparencia 400 años después, 16 generaciones, ¿no? Cómo, pues con los elementos que tenemos hoy en día, pues reinterpreta Villa Katsura. Si os fijáis en los proyectos en los que descubre la madera acetilada, hace un tipo de transparencia que nunca se pudo hacer antes, pero la esencia de la arquitectura japonesa está. Y yo creo que lo más difícil que se puede hacer con madera, se lo decía un arquitecto, Alejandro de la Sota, es la difícil facilidad de lo sencillo, ¿no? Lograr transferir pues esta idea de transparencia, por ejemplo, a este refugio alpino, donde pasando unas tablas de roble por una sierra sin más, donde ni siquiera purga la albura ni la corteza, porque no tiene ningún efecto sobre la durabilidad y busca que envejezcan, ¿no?, junto con el propio proyecto, pues logra un edificio donde no sobra nada, no sobra ni cada una de las tablas de roble, no cumplen una misión estructural, ni sobra ni falta nada, ¿no? Es la temporalidad japonesa llevada al límite. Bueno, y ya terminaría con ese otro puente que tiene 400 años de edad, y simplemente quería transmitiros que estáis en un momento extraordinario para usar la madera. Sois una generación absolutamente afortunada. Tenemos una perspectiva como humanos que nos ha hecho redescubrir la madera 20.000 generaciones después, ¿no? Ahora valoramos los aspectos medioambientales, valoramos muchas otras cosas, pero nunca ha existido una generación con tanta posibilidad de acceder a todo ese conocimiento heredado. Recibís un testigo que ha pasado por 20.000 generaciones y, bueno, pues tenéis la responsabilidad, como diría Frank Lloyd Wright, de usarla de la forma más inteligente posible, ¿no? Gracias.